Buenas tardes, mi nombre es Luis Martínez, soy ingeniero mecánico y doctor en ingeniería y profesor universitario. La idea o el objetivo principal de este video es calcular los momentos de inercia más importantes de esta figura plana, o sea, de un rectángulo, como son el momento de inercia con respecto al eje X, el momento de inercia con respecto al eje Y, el momento polar y el producto de inercia y sus respectivos radios de giro. Pues el problema es ese, básicamente. Tenemos un rectángulo y queremos saber cuáles son los momentos de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, el producto de inercia en este plano y con esos ejes, y el momento polar con sus respectivos radios de giro, ¿no? También queremos conocer cuáles son los radios de giro con respecto al eje X, Y, con respecto al punto O, ¿vale? Ese es el problema que tenemos. Esos son los momentos de inercia más importantes que tiene una figura plana. Eso se explicó en un video anterior que les recomiendo que si no lo han visto lo vean, o si no tienen claro qué es cada cosa, pues lo vean, porque ahí se explica en detalle conceptualmente qué es cada cosa. Entonces empecemos. Lo primero que hay que calcular es el momento de inercia con respecto al eje X. El momento de inercia con respecto al eje X, para calcularlo, lo que hacemos es tomar un diferencial de área o un diferencial de área que esté de forma horizontal, que sea paralelo al eje X, como este que vemos aquí. Ese diferencial de área tendrá, como está a lo largo de todo el rectángulo, tendrá una base B y una altura de Y, ya que un diferencial de área es un dy de altura, ¿no? Y va a estar ubicado a una distancia h, una distancia y con respecto al eje X. Lógico, esa distancia y puede variar desde 0 hasta h, ¿no? Entonces ya una vez armamos nuestro diferencial de área, ya podemos pasar a calcular el momento de inercia con respecto a este eje. Eso se hace de la siguiente forma. Primero definimos el dA, como ya explicamos, B por dy. B es la base total y Y es la altura. Y por definición, el momento de inercia con respecto a un eje es igual a la integral de una distancia r al cuadrado por un dA. El dA es este que está aquí. Y la r al cuadrado es la distancia que hay desde el diferencial al eje, o sea, en este caso y. Entonces, por definición, me queda que la integral de y a la 2 por dA, donde dA es b por dy, me da el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, b es una constante, ya que b es la base del rectángulo, puede salir de la integral. Y entonces me queda que el momento de inercia con respecto al eje X es igual a la integral de y a la 2 por dy. Eso me da b por lo que resulta esta integral, que es un tercio de y al cubo. Si reordenamos, me queda que un tercio por b, esto es constante, multiplica a y al cubo. Pero este y al cubo debe ser evaluado entre los límites, porque una integral definida, entre los límites de 0 y h, como aquí aparece. Luego ya está hecho, lo único que tenemos que evaluarlo, entonces me queda un tercio de b que multiplica a y al cubo evaluado entre h al cubo entre los valores de h y 0, o sea, eso me daría h al cubo menos 0 al cubo. 0 al cubo 0, entonces el momento de inercia con respecto al eje X me da un valor de un tercio de la base del rectángulo que estoy evaluando por la altura del rectángulo que estoy evaluando al cubo. Este sería el momento de inercia con respecto al eje X. Recordemos que el momento de inercia con respecto a un eje es la resistencia que ofrece esa figura a girar en torno a ese eje. Ahora, la otra cosa que nos preguntaron es que teníamos que calcular o deseábamos calcular el radio de giro con respecto a ese eje. Por definición, ¿cuál es la definición de radio de giro? Es esta, ¿no? Es una distancia constante que elevada al cuadrado y multiplicada por el área de la figura, el área total, me dé el momento de inercia con respecto al eje que estoy estudiando. Es así como si ya tenemos el momento de inercia con respecto al eje X, tenemos el área, porque el área de un rectángulo es base por la altura. Entonces podríamos hallar ese valor o ese radio de giro. Si lo despejamos de aquí, es momento de inercia con respecto, dividido entre el área,
raíz cuadrada de todo, ¿sí? Despejado de aquí me quedaría así. Entonces reemplazamos un tercio de la base por la altura del rectángulo al cubo dividido entre la base por la altura. Raíz cuadrada de eso. Entonces aquí vemos como la base se va con la base y una altura se va con una de las alturas de acá. Entonces el radio de giro de un rectángulo con respecto al eje X, en este caso, es raíz cuadrada de un tercio de la altura del rectángulo al cuadrado. Esto lo podemos seguir simplificando. Esto me quedaría como raíz cuadrada de un tercio multiplicado por la altura, ya que raíz cuadrada se va con esta potencia, me queda h. Entonces obtuvimos el resultado de que el radio de giro de un rectángulo con respecto al eje X es igual a la raíz de un tercio de su altura con respecto al eje X, ¿sí? Estando orientado el eje X con respecto a la base, ¿no? Paralela a la base. Entonces ya tenemos, con respecto al eje X, ya tenemos todo. Tenemos el momento de inercia y tenemos el radio de giro. Vamos a hacer exactamente lo mismo con respecto al eje Y. Entonces, para calcular el momento de inercia, que es lo primero que vamos a hacer con respecto al eje Y, lo que tenemos que dibujar en nuestro rectángulo un diferencial de área ubicado verticalmente. Ese diferencial de área va a estar ubicado a una distancia X, ¿sí ves? A una distancia X desde el eje bajo evaluación, que es el eje Y. Y ese diferencial va a tener una base de h, porque va a lo largo de todo el rectángulo, a toda la altura del rectángulo. Esa sería la base, ¿no? de ese diferencial. Y la altura sería de x. Entonces, el área que tiene este diferencial, o por decirlo de otra forma, el diferencial de área es h, que es la base de ese diferencial, por la altura, que es de x. Por definición, tenemos que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual a la integral de r a la 2, de una distancia r a la 2 por un dA, donde r es la distancia que hay del dA, del diferencial de área, hasta el eje bajo investigación, que en este caso sería x. El eje bajo investigación es Y, pero la distancia sería x. Es por eso que si reemplazo esa distancia acá en r, me queda integral de x a la 2 por dA, pero dA ya sabemos que es la altura por el diferencial en x. Fíjate que h es la altura del rectángulo y es una constante, puede salir de esa integral. Entonces el momento de inercia con respecto a y es igual a h por la integral de x a la 2 por dx. Esta integral pues me da un resultado de un tercio de x a la 3 cuando la evalúo. Esta integral es definida, ¿vale? Ya que x varía de 0 a b, que es la base del rectángulo, ¿sí ves? Si reordenamos un poco este resultado, me queda un tercio de h por x al cubo evaluado entre 0 y b. Un tercio y h son unas constantes, entonces esa constante multiplica a x evaluada al cubo evaluada entre b y 0, o sea, x b al cubo menos 0 al cubo. Cuando termino de evaluar esto, pues sencillamente de 0 al cubo 0, entonces me queda que el momento de inercia con respecto al eje Y de este rectángulo es igual a un tercio de su altura por la base al cubo, que es un resultado pues que se conoce en las tablas de momento de inercia. De igual forma, también teníamos curiosidad de saber cuál es el radio de giro que tiene un rectángulo ubicado, orientado de esta forma, con respecto al eje Y. Perdón. Esto es, por definición, el radio de giro es una constante que elevada al cuadrado y multiplicado por el área de la figura bajo investigación, me dé el mismo momento de inercia que ya calculamos. O sea, el momento de inercia con respecto a este eje tiene que ser igual al radio de giro con respecto a este eje del área del rectángulo al cuadrado multiplicado por el área. Entonces, como ya conocemos el área, que es b por h, base por altura, y conocemos el momento de inercia con respecto al eje Y, lo único que hacemos es despejar el radio de giro con respecto a Y. El radio de giro con respecto a Y es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia con respecto al eje Y sobre el área. Si reemplazamos y como un tercio de hb al cubo y lo dividimos entre b por h, pues vemos que
las alturas del rectángulo original pues se cancelan. Y una base de aquí se me va con una base acá y me queda como raíz cuadrada de 1/3 de la base al cuadrado. Entonces, organizando un poco esto, simplificándolo, me queda que el radio de giro de este rectángulo con respecto al eje Y es igual a la raíz de 1/3 multiplicado, raíz cuadrada de 1/3 multiplicado por B, donde B es la base del rectángulo. Entonces ya hemos calculado tanto el momento de inercia de este rectángulo con respecto al eje X, con respecto al eje Y y sus respectivos radios de giro. Luego lo verificaremos con lo que aparece en las tablas, ¿no? Y es exactamente el mismo valor que aparece en las tablas. Ahora pasamos al cálculo del producto de inercia que tiene ese rectángulo en el plano XY con los ejes X y Y, ¿no? O sea que son ejes, X pasa por la base, Y pasa por la altura y se encuentran justo en una esquina, un vértice. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a hacer un diferencial. En este caso, como es el producto XY, vamos a tomar un diferencial que sea cuadrado. Ese diferencial tiene una base de X y una altura de Y. Ese diferencial de área está ubicado con una coordenada X y con una coordenada Y. Entonces podríamos escribir que el diferencial de área es igual a dx por dy. ¿Sí? Que eso es lo mismo que está acá. ¿Vale? Ahora, por definición, recordar que todas estas definiciones se explicaron en un video anterior. Por definición, tenemos que el producto de inercia IXY es igual a la integral, ¿sí?, de X por Y por dA. Fíjate que en este caso, aquí está mal escrito porque no sería integral, sino doble integral, ¿no? Ya que el dA tiene dos diferenciales, de X y de Y. O sea que en realidad esto sería una doble integral. Integral de X por Y multiplicado por dx por dy. ¿Vale? Entonces, si hemos resuelto integrales dobles anteriormente, pues sabemos que primero tenemos que considerar una de esas variables constante, realizar la integral que queda, y lo que quede, entonces ahí sí considerar constante la otra variable y comenzar a integrar con respecto a la variable que hace falta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a resolver esta doble integral. Primero vamos a considerar, ojo, las variables que varían son x y y, x va a variar de 0 a b y y va a variar de 0 a h. Entonces decimos que la integral de x por y es igual a la integral de y, que salió de la primera integral, ¿sí?, porque la consideramos constante, lo mismo que de y, salieron de la primera integral. Y me queda que la segunda integral es la integral de x por dy. La integral de x por dy es una integral muy fácil que da 1/2 de x a la 2, pero tenemos que evaluar esa integral desde 0 a b, ya que x valía de 0 a b. Hacemos un poco de álgebra aquí, o sea, evaluamos esta integral, me quedaría que la integral de 1/2, este 1/2 sale hacia acá, ya que nada más voy a evaluar x, 1/2 de y, que multiplica a x evaluado entre b y 0, x cuadrado evaluado entre b y 0, que quedaría b al cuadrado menos 0 al cuadrado, que es 0, multiplicando el de y. Una vez resolvemos esto, pues sencillo, ahora sí me queda integral de 1/2 de b cuadrado, que es una constante, por y por dy. Y al resolver esta integral ya habríamos terminado el cálculo del producto de inercia XY. De esta integral sale 1/2 y b cuadrado porque son constantes. Salen de esa integral y me queda integral de y por dy. La integral de y por dy es 1/2 de y a la 2, nuevamente digo, evaluado entre 0 y h. ¿Por qué? Porque y varía entre 0, un valor 0 y un valor h. Ahora lo único que tengo que hacer es evaluar esta integral para obtener la respuesta buscada. Perdón. Al evaluar esa integral, pues lo que me queda es este 1/2, como es una constante lo voy a sacar, queda 1/2 por 1/2, me queda 1/4 y b cuadrado queda b cuadrado. Ahora evalúo y al cuadrado, lo evalúo entre h y 0, esto es h al cuadrado menos 0, igual a 1/4 de b cuadrado por h cuadrado. Y este es el resultado
de lo que andaba buscando. Que andaba buscando el momento, o perdón, el producto de inercia del rectángulo en el plano XY con los ejes XY, ¿no? Que es un cuarto de la base al cuadrado por la altura al cuadrado. Así se calcula el producto de inercia de un rectángulo en el plano. Y para finalizar, vamos a calcular todo lo referente al momento polar de inercia del rectángulo con respecto al origen. Fíjate que el momento polar de inercia se calcula con respecto al punto donde se intersectan los dos ejes que estamos analizando, X y Y, o sea, el origen. Bueno, cualquiera pensaría, ahora hay que hacer otra integral. Pues la respuesta es no, ya que en el video anterior donde se explicó todos estos conceptos básicos de ese video, sabemos que el momento polar con respecto a un punto es igual al momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y, donde O es el punto donde se intersecta tanto el eje X como el eje Y. Esto se conoce por un teorema, ¿no?, que ya explicamos aquí en videos anteriores. Entonces, si ya conocemos el momento de inercia con respecto al eje X y el momento de inercia con respecto al eje Y, lo único que tenemos que hacer es reemplazar dichos valores allí y sumarlos y hallar el momento polar con respecto al punto O. Entonces reemplazamos un tercio de b por h al cubo es Ix más un tercio de hb al cubo es el momento con respecto al eje Y. Al sumar veo que puedo sacar factor común un tercio y b y h porque se repiten en ambos términos. Entonces el factor común es un tercio de b por h que multiplica lo que queda. Si le quito un tercio de b por h a esto, me queda h al cuadrado, y si le quito un tercio de b por h a esto, me queda b al cuadrado. Entonces el momento polar de inercia de un rectángulo con respecto a uno de sus esquinas es igual a un tercio de b por h, que es el área del rectángulo, multiplicado por la suma de los cuadrados de la altura y de la base. Dicho de otra forma, el momento polar JO es igual a un tercio de b por h cuadrado más b cuadrado. Y así hemos concluido con los cálculos de los momentos de inercia de un rectángulo. Pero nos hace falta calcular el radio de giro que tiene todo este rectángulo con respecto al punto O uno de sus vértices, por decirlo así. En este caso el punto O, que es el punto origen del plano XY. De la misma forma que hicimos anteriormente, ya tenemos el momento polar de inercia JO, tenemos el área del rectángulo que no cambia, sigue siendo B por H, y tenemos esta fórmula que me define qué es un radio de giro. Eso también se explicó en videos anteriores, así que consultarlo para definición física. Aquí solamente vamos a explicar cómo calcularlo. Momento polar es igual a radio de giro polar al cuadrado por A. Si despejamos radio de giro, me queda raíz cuadrada del momento polar con respecto al área, dividida entre el área. Eso es igual a la raíz cuadrada de un tercio de b por h, que multiplica la suma de h cuadrado más b cuadrado, dividido entre b por h. B por h es área y h por b también es área. Entonces esto se cancela con esto y me queda que la raíz cuadrada de un tercio de la suma de h cuadrado más b cuadrado. De esta forma se obtiene el radio de giro de un rectángulo con respecto a uno de sus vértices, que es raíz cuadrada de un tercio de h cuadrado más b cuadrado. Así se calcula el radio de giro con respecto a uno de los vértices de un rectángulo. Y así, ahora sí, hemos terminado el cálculo de los tres radios de giro importantes de un rectángulo en el plano, que son con respecto al eje X, el eje Y y uno de sus vértices. En este caso, que es el problema que estamos trabajando, hemos calculado los momentos de inercia con respecto al eje X, eje Y y con respecto al punto O. ¿Sí? Hay que decir momento polar con respecto al punto O es lo mismo que decir con respecto al eje Z que pasa por este punto. ¿Sí? Y el producto de inercia de rectángulo en el plano con estos ejes, ¿no?, como eje guía. Entonces hemos realizado todo. Como siempre, pues esta es la bibliografía que usé para resolver este problema, que son los libros clásicos de estática de toda la vida. Este problema, o una de las figuras que usamos en este problema, fueron sacadas del Bedford and Fowler de mecánica
para ingeniería del tomo de estática. Y aquí vemos un poco la tabla que viene tomada de ese libro, donde te dice cuánto vale el momento de inercia con respecto al eje X, que es 1/3 de base por la altura del cubo, que fue lo que nos dio a nosotros. También viene el momento de inercia con respecto al eje Y, que es 1/3 de hb al cubo, que fue lo que nos dio a nosotros. Y por último el momento, el producto de inercia y XY, que es 1/4 de b al cuadrado por h al cuadrado, que también nos dio eso a nosotros. Entonces, de esta es la forma como se sacan los momentos de inercia más importantes de un rectángulo en el plano. En videos posteriores estaremos calculando los momentos de inercia con respecto a los ejes que pasan por el centroide, que esto es muy importante en mecánica estructural. Muchas gracias por observar el video y si tienen dudas o comentarios, pues escribir en el canal. Gracias.